Perfecto. Entonces, en honor al tiempo, les voy a solicitar la ayuda para que cada uno de ustedes pueda silenciar sus micrófonos. Así el audio de esta grabación no se va a ver alterada, ya que esta clase posteriormente queda guardada para que ustedes la puedan consultar y revisar las veces que ustedes estimen conveniente. El, el día martes, en el horario de 6 a 7 de la tarde, vamos a tener clases de ciencias naturales, día martes y día jueves. El día de hoy vamos a partir revisando conceptos derivados de la biología. Vamos a revisar todo lo relacionado con la célula, ¿ya? Y vamos a explicar un poquito cómo consta la planificación de esta asignatura que vendría siendo Ciencias Naturales con fines laborales. Recordar también que una vez que nosotros podamos ver y estudiar cada una de las eh, unidades que tiene esta asignatura, vamos a realizar un repaso, una clase de contenido, para que al momento de que ustedes vayan a dar su examen, no tengan ningún tipo de problema y puedan revisar este contenido sin ningún tipo de problema. Las clases van a quedar grabadas en un canal de YouTube en el cual ustedes pueden ingresar. Por favor, le voy a pedir que mantengan sus micrófonos apagados, ya que el audio exterior altera la grabación del video. Entonces, vamos a partir viendo las células. En este caso, vamos a admitir a don Jorge Hernández, esperando. Esta asignatura, Ciencias Naturales, está dividida en 5 grandes unidades. La primera unidad, con la cual vamos a partir hoy día, está dividida en 2 clases, ya que tiene bastantes contenidos. Y la unidad número 4, la cual tiene relación con movimiento y fuerza, también va a ser dividida en 2 clases debido a la gran cantidad de contenidos que tienen estas unidades. Lo ideal es que sean clases lo más entendibles posibles y que sean de posterior fácil estudio. El día de hoy vamos a comenzar con la primera unidad, la cual tiene como nombre procesos vitales, nutrición y sistemas del cuerpo humano. Vamos a revisar conceptos relacionados con la nutrición, con la reproducción celular y obviamente con los sistemas del cuerpo humano que participan en la nutrición de nuestro organismo. La segunda unidad tiene como título Conservación del medio ambiente y efectos de la acción humana en el ecosistema. Vamos a reconocer qué es lo que es un ecosistema, los componentes de este, algunas acciones humanas a lo largo del tiempo y cómo las acciones del humano han afectado en el medio ambiente o en el ecosistema en general. La tercera unidad tiene relación ya con lo que vendría siendo la química. Hablaremos de disoluciones y unidades de concentración. Veremos qué es lo que es una mezcla, qué es lo que es una mezcla homogénea, una mezcla heterogénea, etcétera, y algunas medidas de concentración. La unidad 4 consta de movimiento, fuerza y también hablaremos de lo que vendría siendo la generación y producción de energía eléctrica y qué es lo que es un circuito eléctrico. Veremos la explicación del concepto de movimiento, del concepto de fuerza, de vectores y algunas medidas de unidades de medida. Y por último, finalizaremos con la unidad número 5 en relación con el sonido. Veremos las características del sonido y la mayor parte de descripciones posibles en relación a este concepto tan conocido en lo cotidiano de nuestras vidas. Entonces, la primera clase del día de hoy representa la unidad 1, que tiene como título Nutrición y Sistemas del Cuerpo Humano. Esta primera parte va a hablar principalmente de la célula, ¿ya? Ahí en la imagen aparece en primera instancia 2 células diferenciadas debido a que, en este caso, la célula de color azul tiene un núcleo en su interior y la célula de color amarillo no cuenta con este núcleo, por lo cual
su material genético está repartido en la totalidad de su cuerpo. Esa es una de las primeras diferencias que vamos a ir viendo. Entonces, primero lo primero, definir qué vendría siendo la célula. Célula, como palabra en sí, el origen etimológico, tiene relación a lo que vendría siendo una celda. Principalmente esto hace referencia a que en nuestro cuerpo existe una gran cantidad de células, ¿cierto? Cada una de estas células diferenciándose en cada una de los sistemas en los cuales van a participar y obviamente van a poder formar órganos y estos órganos sistemas, los cuales van a poder lograr los procesos vitales que se denominan. Entonces, la célula básicamente es la unidad funcional de todo ser vivo, o sea, todo ser vivo en su material genético está compuesta por material celular, el cual contiene en su interior el material necesario para poder mantener o llevar a cabo todas las funciones en pro de cumplir los tan conocidos procesos vitales. Cuando se habla de material, hace referencia al ADN, o sea, una célula en su interior va a tener contenida todo el ADN, toda la información genética para posteriormente poder reproducirse, o sea, duplicarse, y en el caso de que una célula fallezca, muera, la siguiente célula al nacer continúe, si lo pudiésemos decir así, con los mismos rasgos hereditarios. Al igual que, por ejemplo, nosotros los seres vivos, los seres humanos, tenemos rasgos hereditarios que se van uniendo a medida conforme pasen los años. Pasa lo mismo con las células. Cada célula tiene un material genético predeterminado que determina su funcionamiento y su tipo. Más adelante lo vamos a ver también. Entonces, básicamente la célula es la unidad funcional de todo ser vivo, la que en su interior contiene el material genético, también denominado ADN. Una célula y ¿cómo se puede decir? La conformación grupal de células logra un sistema. Cada uno de los sistemas que nosotros conocemos y que cuenta nuestro cuerpo humano debe sí o sí cumplir estas tres funciones para tener o para llevar a cabo la vida. La primera función, denominada nutrición, que como la palabra lo dice, básicamente consta en la incorporación de nutrientes al interior de la célula, o sea, desde el medio externo al medio interno, poder ingresar nutrientes desde el exterior, principalmente desde el alimento, con el fin de reponer estructuras celulares, obtener energía, para poder llevar a cabo algunos procesos. Muchas veces también, ¿cómo se puede decir? Estos nutrientes son utilizados para reparar algunos tejidos que han sido dañados, que han sido alterados conforme avanza el tiempo. Y estos nutrientes nos van a ayudar a poder, ya sea reparar algunas estructuras dañadas o que necesiten algún grado de reparación, obtener energía para poder llevar a cabo, por ejemplo, el movimiento. Y con estas energías, con estas herramientas que nos dan los nutrientes, poder llevar a cabo una serie de funciones determinadas. La segunda función o proceso vital se denomina relación con el medio. Esto hace referencia a la relación que va a tener una célula con el medio externo, o sea, con el medio ambiente el cual la rodea. Este medio ambiente externo va a estar entregando constantemente diferentes o distintos estímulos. Pueden ser estímulos de temperatura, por ejemplo, aumentos de temperatura o disminuciones de temperatura importantes, alteraciones en la humedad del medio ambiente, presión atmosférica, irregularidad del terreno, etc. Y obviamente cada uno de estos estímulos va a generar una respuesta de esta célula en pro de provocar alguna función específica o en pro de cumplir
determinado objetivo. Ahora, la tercera función, pero no menos importante, es la reproducción. O sea, sí o sí, una célula debe tener la capacidad para poder reproducirse y así poder perpetuar su material genético conforme avance el tiempo. La reproducción es el proceso por el cual se pueden lograr la formación de nuevas células a partir de una célula inicial. Existen dos tipos de reproducción que han sido estudiados por la biología y que vamos a tocar nosotros en esta unidad con la finalidad de que ustedes los conozcan, que los puedan reconocer y puedan entender la importancia, por ejemplo, de la reproducción celular en el ciclo vital de todos los seres vivos. Entonces, cuando nosotros hablamos de una célula, debemos entender las diferentes clasificaciones que tiene cada una de ellas. En la biología existe principalmente una diferenciación, que vendría siendo la diferenciación tomando en consideración si es que tiene un núcleo o no tiene un núcleo. ¿Ya? Por ejemplo, dice célula procarionte y célula eucarionte. Procarionte significa antes del núcleo. Eucarionte, por lo tanto, significa después del núcleo o posterior al núcleo, ¿ya? Tomando en consideración el significado etimológico de la palabra. Entonces, una célula procarionte, que vendría siendo esta célula de color amarillo que aparece en la imagen, tiene el material genético disperso en todo el citoplasma, ya que no existe núcleo. En este caso, el citoplasma vendría siendo el cuerpo celular, o sea, el contenido interno, el cual conforma la estructura de la célula. Por ejemplo, en la célula de color amarillo, el citoplasma vendría siendo todo eso de color verde que está en su interior, ¿ya? Y el material genético se ve representado en esa coloración de morada o de tono más rosado. Entonces, una célula procarionte no tiene núcleo y el material genético está disperso en todo el citoplasma. Por otro lado, la célula eucarionte presenta el material genético todo guardado y protegido en un núcleo. Núcleo el cual suele estar en la zona central del interior de la célula, también rodeada por el citoplasma, pero en este caso, todo el material genético, la información genética está guardada y protegida por un núcleo, el cual tiene una envoltura nuclear que separa, ¿cierto?, este material genético del citoplasma y le entrega una especie de protección frente a cualquier estímulo nocivo. Este, el hecho de que el material genético esté contenido en un núcleo le entrega mayor especificidad, le entrega mayor protección al material genético frente a algún virus, algún daño externo que lo pueda modificar. Y también ayuda a que el proceso de reproducción o de diferenciación sea mucho más específico. Esto le abre las puertas a las células para que se puedan especializar y formar parte de sistemas complejos como el corazón, el sistema cardiovascular, en el pulmón, el sistema respiratorio, en los riñones, por ejemplo, el sistema urinario. Cada una de estas células se diferencia de manera distinta para cumplir una labor distinta. En simples palabras, una célula eucarionte no tiene núcleo, una célula eucarionte sí tiene núcleo, material genético en el interior, guardado y protegido. Esa es la clasificación según la presencia o no presencia de núcleo. Pero también podemos considerar de que estas células, las cuales pueden o no tener núcleo, pueden formar una gran gama o una gran, ¿cómo se puede decir así? Una alta variedad de estructuras o de organismos. Por ejemplo, los organismos unicelulares, o sea, aquellos que están formados por una sola célula, pueden formar parte o lograr
conformar un organismo como por ejemplo una bacteria o un protozoo, que son elementos conformados por solo una célula y que tienen tamaños diminutos, los cuales no son perceptibles por la vista humana. Por otro lado, también existen organismos pluricelulares. Esto quiere decir que están formados por una gran cantidad de células, una gran cantidad en relación al número y una gran cantidad de diferentes células que van a formar parte de diferentes órganos y sistemas. Por ejemplo, en la imagen aparece ejemplificada un ser vivo, un humano, debido a que estamos conformados por una multicantidad de células diferentes y obviamente una planta que vendría siendo también un ser vivo, el cual quizás no tiene la capacidad de desplazarse independientemente, pero también está conformado por una gran cantidad, un gran número de células del tipo vegetal. También nosotros podemos tomar en consideración el tipo de célula en conforme a qué función va a realizar. Por ejemplo, en la biología se distinguen 4 o 5 reinos principales, ¿ya? Estos reinos básicamente lo que hacen es clasificar u ordenar a las células dependiendo de su funcionamiento o dependiendo de las acciones que cada una de ellas puede realizar. Por ejemplo, las células de organismos unicelulares, o sea, aquellos organismos conformados por una por una sola célula, forman parte del reino protista, o sea, de los conocidos protozoos, elementos unicelulares pequeñísimos de un tamaño ínfimo. Por otro lado, tenemos células que conforman estructuras denominadas hongos. Estas células estas células y estos organismos van a formar parte del denominado reino fungi, reino que tiene en consideración toda la gran variedad de hongos que existen en el planeta Tierra. Por otro lado, también tenemos las células vegetales, las cuales van a conformar el reino vegetal. Células vegetales que tienen algunas características que las diferencian de las otras, como por ejemplo, tienen la capacidad de poder generar su propio alimento, poder generar su propia energía y tienen un componente en su interior el cual les entrega el conocido color verde. Y por último, tenemos las células animales, las cuales van a conformar estos organismos, los cuales van a formar parte del reino animal, valga redundancia. Células que son altamente especializadas, que tienen un núcleo, material genético contenido en su interior y que le dan la capacidad de poder especializarse y dividirse de manera específica y especializada. Entonces, en esta imagen tenemos por un lado esta célula de color azul, una célula animal del reino animal. Por otro lado tenemos una célula de color verde, célula vegetal del reino vegetal. Entonces, cabe destacar que los principales diferencias entre estas dos células no es mucha, ya que son dos células las cuales son de tipo eucarionte. O sea, las dos tienen un núcleo y las dos tienen todo el material genético guardado al interior de este núcleo. Ahora bien, una de las principales diferencias entre estas dos células es que una célula vegetal puede llevar a cabo un proceso denominado fotosíntesis, en el cual, gracias a la energía solar, ¿cierto? Y a la radiación que el sol le entrega a la planta, puede transformar esta energía y tener como resultado una molécula que se llama ATP. Este ATP es el denominado o la denominada energía celular, o sea, la energía que tiene la célula para poder llevar a cabo todas las funciones habidas y por haber. Llevar a cabo funciones de reproducción, de relación con el medio y obviamente de la reproducción.
Entonces, dos células eucariontes que tienen un núcleo, material genético en el interior del núcleo, células que solamente se diferencian porque una va a formar parte del reino animal, otra del reino vegetal, y la característica de las células vegetales es que uno pueden generar su propio alimento gracias a la fotosíntesis y por otro lado contienen en su interior un organelo denominado cloroplasto. El cloroplasto le entrega la coloración verde, ¿cierto? Que es ¿cómo se puede decir? La coloración característica de una planta, ¿cierto? De un vegetal. Ahora, además del núcleo, en el interior del cuerpo de la célula existe una gran lista de organelos que si nosotros los homologamos al cuerpo humano, el núcleo vendría siendo como nuestro corazón y los demás organelos vendrían siendo cada uno de los órganos que existen en nuestro sistema. Entre los más importantes podemos destacar, por ejemplo, el retículo endoplásmico rugoso, retículo endoplásmico liso, la membrana plasmática, lisosomas, mitocondria, el citoplasma que vendría siendo básicamente el cuerpo celular, ¿ya? Y algunos organelos que no tienen tanta importancia sin pasarlos a llevar, ¿cierto? Pero los más importantes a destacar vendrían siendo el núcleo, la membrana celular, la mitocondria, ¿cierto? Y en el caso de la célula vegetal, los cloroplastos. Ahora, dentro de una célula eucarionte hay tres elementos que sí o sí usted tiene que considerar y nunca se le deben olvidar. El primero, sí o sí, el núcleo. ¿Ya? Una célula eucarionte se caracteriza por tener un núcleo y por tener toda la información contenida en su interior. Esa es sí o sí una característica de una célula eucarionte. La segunda característica es que tiene un citoplasma. El citoplasma vendría siendo el cuerpo celular, esta estructura que mantiene la forma en general del cuerpo de la célula, ¿cierto? Y que está en contacto directo con todos los organelos y que entrega información entre uno y otro. También es aquel que recibe todos los elementos que ingresan desde el exterior al interior de la célula, ¿ya? Por último, la célula tiene una barrera natural denominada membrana plasmática, ¿ya? Es básicamente un tejido, una pared que logra una envoltura externa, la cual logra dividir el medio interno de la célula del medio externo. O sea, básicamente vendría siendo como la piel de la célula, una capa externa que tiene la función de básicamente formar parte de una pared o de una puerta la cual le cierra el paso a estructuras que no son necesarias o que son nocivas para el funcionamiento de la célula. Entonces, como les dije anteriormente, existen 4 o 5 reinos eh, estudiados por la biología. Primero tenemos las monómeras, que vendrían siendo los protozoos, muy similares, solo que son elementos formados por una sola célula, pero que se pueden juntar, unir y formar colonias. Ahora bien, estas células o estos organismos formados por una célula no tienen núcleo, por lo cual el material genético está esparcido por todo su interior. Por otro lado tenemos el reino protista, que son organismos que pueden ser formados por una célula o por más de una célula y que por regla general son células que sí tienen un núcleo y todo el material genético en su interior, por lo cual lo hace un organismo un poquito más especializado o avanzado. Por otro lado tenemos el reino fungi, el cual considera la gran variedad de hongos habidos y por haber, ¿ya? Esto se estudia ya que tienen un comportamiento particular, principalmente, por ejemplo, debido a que ellos se reproducen por esporas,
elementos pequeños, partículas pequeñas, las cuales al entrar en contacto con el viento se transportan y entran en contacto con otras superficies, logrando la reproducción de estas células. Estos organismos están compuestos por una gran variedad de células, ¿ya? Y algunos pueden estar formados por una sola célula. Estos organismos, denominados hongos, tienen una similitud con lo que vendría siendo una planta, un vegetal, ya que también tiene la capacidad de poder alimentarse por sus propios medios, ¿cierto? Y también tiene la capacidad de alimentarse de un elemento externo. Por otro lado, tenemos el reino vegetal, que toma en consideración, obviamente, todos los vegetales, plantas, habidas y por haber, elementos multicelulares, elementos que están formados por más de una célula y que, como dice la imagen, son autótrofos, fabrican su propio alimento gracias al proceso denominado fotosíntesis, por el cual una planta transforma la energía solar, la radiación, la temperatura, en ATP, que vendría siendo la molécula que utilizan sus células para generar movimiento y alimentación. La diferencia entre una célula vegetal y una animal es que una célula vegetal no tiene la capacidad para desplazarse por sus propios medios. Por último tenemos el reino animal, reino el cual estudia y conforma o está conformado por todos los seres vivos que tienen la capacidad de moverse, aquellos organismos complejos formados por una gran cantidad de células, células especializadas para poder formar diferentes órganos y diferentes sistemas, ¿cierto? Sistemas cardíacos que son muy complicados de funcionamiento, sistema nervioso, por ejemplo, que el cual le entrega una diferenciación desde el punto de vista funcional a cada uno de nuestros por ejemplo, el ser humano o seres vivos. Se mueven por aquí, como dice la imagen, y dice que un animal tiene un tipo de alimentación heterótrofa. Esto quiere decir que ellos no son capaces de generar su propio alimento y para poder alimentarse, sí o sí, tienen que adquirir los nutrientes de un elemento externo, llámese de una planta, de un hongo o de otro animal, el cual forme parte de su cadena alimenticia, ¿ya? Cadena alimenticia, la cual vamos a hablar también un poquito más adelante. Entonces, principal objetivo de esta clase, entender la diferencia entre una célula eucarionte y procarionte. Básicamente, procarionte no tiene núcleo, material disperso por todo el cuerpo. Esto lo hace un poquito menos especializada, por lo cual va a formar organismos que no son muy específicos. Por otro lado, célula eucarionte, la cual sí tiene un núcleo el cual en el interior se guarda toda la información, todo el material genético. Este núcleo le entrega protección y a su vez especialización, la capacidad de poder diferenciarse en una gran cantidad, una gran variedad de células, dependiendo de la funcionalidad. Principal diferencia entre estas dos células, una no tiene núcleo, otra sí tiene núcleo. Ya sea una célula con núcleo o sin núcleo, sí o sí se deben cumplir tres funciones o tres procesos vitales fundamentales: la nutrición, relación con el medio y reproducción. Sí o sí una célula debe cumplir estas tres opciones. Debe tener la capacidad de nutrirse, de incorporar nutrientes del exterior, debe tener la capacidad de relacionarse con el medio y así poder dar las distintas respuestas a los estímulos, y sí o sí debe tener la capacidad de reproducirse para poder formar nuevas células y así poder perpetuar ya sea una especie o una raza en específico. Existen dos procesos que vamos a estudiar la próxima clase. Uno se denomina mitosis y el otro meiosis. Dos procesos por los cuales nosotros podemos lograr la replicación o la duplicación del material genético en pro de formar
células hijas y nuevos organismos multicelulares. ¿Ya? Principalmente nosotros vamos a estudiar de estos tres, la nutrición por un lado, en la cual vamos a hacer hincapié en cada uno de los órganos y sistemas de nuestro cuerpo que participan en la nutrición, y por otro lado, en la reproducción celular. Ya la reproducción celular la vamos a ver en la próxima clase, el próximo día. Vamos a hablar sobre lo que son estos dos procesos, mitosis y meiosis, y cuál es la importancia que tienen estos dos procesos en lo que es el desarrollo embrionario, en este caso, del humano. Entonces, la próxima clase vamos a ver el tema que está relacionado directamente con la reproducción de la célula, ¿ya? Ahora bien, cabe destacar y debo recordarles que a cada uno de ustedes espero que se le haya hecho la entrega de un material que vendría siendo un material complementario o también denominado manual de estudio, en el cual usted va a encontrar todo el contenido a revisar en cada una de las clases que usted se conecte, ya sea lenguaje, matemáticas, ciencias o historia. Aquí, si usted lo revisa, está contenido todo el material estudiado. En primera instancia tenemos el contenido de lenguaje, de matemáticas, de ciencias naturales y con el índice respectivo. La información que nosotros vamos a ver va a partir aproximadamente desde la página 80 en adelante. Ya aproximadamente entre la página 80 y 82 usted debiese ya empezar a encontrarse con los contenidos de ciencias naturales. Ya los invito a revisar este manual eh, detalladamente. Aquí está comprendida toda la información que nosotros vayamos a revisar en cada una de las clases. En todo el contenido que nosotros veamos en las presentaciones está extraído de esta información. Ahora bien, cada una de las clases que nosotros revisemos, por ejemplo, aquí está el apartado de célula, cada clase que nosotros tengamos todas las semanas va a ser guardada, está siendo grabada, para que posteriormente ustedes puedan ingresar a un canal de YouTube, el cual se les va a hacer llegar, y así ustedes puedan revisar cada una de las clases, volver a reproducirlas las veces que ustedes estimen conveniente. ¿Ya? Em, Vuelvo a repetir, toda la información que nosotros veamos en nuestras clases va a ser extraída de este cuadernillo. No existe nada que no esté comprendido dentro de esta información. ¿Cuál es la finalidad de esto? La finalidad es que al momento de que usted vaya a rendir su prueba, todos los contenidos los cuales ustedes se encuentren en esta evaluación ya los hayamos visto, ¿ya? Se espera que de cada una de las unidades se extraigan un aproximado de entre 4 y 5 preguntas para poder conformar este examen que usted va a realizar al finalizar este programa de estudio, ¿ya? Entonces, los invito a que puedan ingresar al canal de YouTube, que puedan revisar el contenido de la clase, eh, todo el contenido que nosotros revisemos, todas las clases van a estar guardadas en pro de que si usted tiene dificultad para conectarse a la clase en el horario pertinente debido a su horario laboral, o tiene dificultades para poder desplazarse y llegar en el horario determinado, no hay problema, usted pueda ingresar a YouTube, pueda revisar el contenido de las clases y lo pueda reproducir las veces que usted estime conveniente. Así sean una, sean cinco, sean 10 veces, en general usted los va a poder revisar en las veces que usted quiera. Ahora, les voy a pedir por favor a quienes no se hayan anotado todavía en el chat, poder colocar su nombre y su apellido para poder pasar su lista, ¿ya? Por ejemplo, tengo anotados a don Jorge Bahamondes, José Cudelo, John Salas, Juan Bustamante, Bernardo Gutiérrez, tengo a don Carlos Avalón, Israel Tapia, José Troncoso, Santiago Pastén, y ahí por favor les voy a pedir que se sigan anotando en pro de no dejarlo afuera. De todas maneras, yo posteriormente a esto reviso
con cuidado los participantes que asistieron, que están conectados, pero muchas veces dentro de su descripción no aparece ¿cómo se puede decir? Su nombre completo. Entonces, por eso les pido que escriban su nombre y apellido, cosa de que al momento de pasar la lista no tengamos problemas en relación a sus datos personales. ¿Ya? Entonces, la clase, como le repito, va a quedar guardada. Se les va a avisar cuando esté subida en el canal de YouTube, cosa de que ustedes la puedan revisar con tiempo y la puedan, como dije anteriormente, revisar las veces que usted quiera. El contenido que nosotros vamos a revisar, sí o sí usted lo va a encontrar en el manual. Todo el contenido del cual yo hable en las clases, sí o sí va a estar contenido en el manual. Entonces, quizás yo lo voy a decir de una manera un poquito diferente y usted lo puede complementar con el manual, pero sí o sí la información va a ser exactamente la misma. Ya, estimados, por lo tanto, les pido que el que no haya anotado en el chat se termine de anotar para poder pasar la asistencia y no dejarlo ausente. Y nos volveremos a encontrar en la próxima clase. Ya les doy las gracias por poder conectarse, por darse el tiempo, a pesar de que ustedes algunos pueden estar Profesor, disculpe, trabajando. Dígame, estimado. mi nombre es Fabián Fuentes. Recién me acabo de conectar, venía llegando de mi trabajo. Fabián Fuente. Ya, estimado, lo voy a dejar escrito aquí en el chat. Mire, como le comentaba a los compañeros, si ustedes tienen dificultad para poder conectarse y todo el tema, no se preocupe, ya que el contenido de esta clase quedó grabada y va a ser subida a la plataforma de YouTube, cosa de que usted pueda ingresar, la pueda revisar y no pierda, por ejemplo, el poder acceder a esta información, que básicamente, como les comentaba, es la misma que está en su manual, pero quizás yo lo puedo decir de una manera un poquito más entendible, más fácil, como usted lo quiera decir. Ya, pero no se preocupe por eso, ¿ya? Ya lo dejé escrito en el chat para pasar la lista posteriormente, dejarlo presente. Y Adriana una vez Rosell también está presente. ¿Me puede repetir su nombre? Adriana Rosell. Adriana Rosel. Ya, señorita. Muchísimas gracias. La voy a escribir aquí. Gracias. Gracias a usted. Ya, entonces, una vez que la clase sea subida, la cápsula sea subida al canal de YouTube, se lo vamos a informar para que ustedes puedan acceder y puedan revisarlo cada vez que ustedes tengan tiempo. Ya, estimados, así que eso, no les quito más tiempo. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias por el tiempo y nos estaremos viendo la próxima semana. Hasta luego. Y ahí que nos sacamos esa. No, mañana no vengo. Vengo el jueves. Y ahí se tiene la salida. Ella no competía. Que tenemos la sala que hace la pieza. Ya le estamos ya. Sobre su, como tiene esa manillita, ¿Terminó la clase? Sí, estimado, no se preocupe, ya estamos finalizando el día de hoy. Nos volveremos a encontrar en la próxima clase con el tema de reproducción de la célula. Profesor, disculpe, antes que se Diga. vaya, por YouTube, ¿cómo vamos a saber cuál es la clase? ¿Va a haber algo específico escrito como clase? Sí, por lo que me explicaron a mi estimado, van a hacer una división por asignaturas. Entonces, cada cápsula que usted vaya a revisar va a tener el nombre de la asignatura a la cual corresponde. ¿No se sabe Ya cuándo va a ser? sea, en lo posible tiene que ser esta semana, ¿ya? Ya, Tiene que ser esta semana, porque a medida que nosotros vayamos teniendo las clases, se tienen que ir ya. subiendo este material correspondientemente en relación al tiempo. Pero no puede Ya, pasar mucho tiempo, ya para que usted igual la pueda ya, revisar y estudiar con tiempo. en el grupo de WhatsApp nos van a dar el nombre Exacto. específico de la Sí, página. ahí Ya, se le entrega, se le envía el link en donde usted puede ingresar a esta cápsula de YouTube y ahí va a estar bien ordenadito toda la información, no se preocupe.
Ya, y en lo posible, profesor, lo que pasa que me costó en la primera clase, no tuve problema, pero en esta clase me costó. ¿Hay algún otro tipo de plataforma? Porque creo que en Zoom no es tan bueno Mire, para... lo que se hace en estos casos, cuando los estudiantes tienen esta dificultad, es entregarle otra forma de poder acceder al contenido. Uno, sí o sí, es el manual que vendría siendo información escrita, ¿cierto? Que usted va a tener. La otra opción es que estas clases siempre son grabadas, por lo cual también usted puede acceder a este canal de YouTube, que quizás va a ser Ok, un poco más fácil, ¿cierto? sí, Quizás, como usted dice, Zoom es una plataforma un poquito más engorrosa, pero esto igual es como el medio por el cual, en este caso, OTEX ¿cómo se puede decir? Em, Tiene la seguridad de que la clase se lleva a cabo. Como es ah, un proceso en vivo, sí o sí ellos tienen la seguridad de que la clase se realice, más bien por ya, eso. Pero en profesor, el caso sí, de que usted tenga dificultades en relación a no alcanzar a conectarse o no alcanzar a ver la clase completa, sí o sí los contenidos son subidos a YouTube y está también el respaldo ok, escrito en su manual. ¿Ya? ya. Ahí Usted que no me va a preguntaba mandar por ahí, mi nombre es Felipe Núñez. ya, ¿Ya? don Felipe, la última, antes ya de terminar esto. Igual nos va a ir usted ayudando un poco, como lo hizo la profesora adelante, de decirnos, mira, esto es pregunta de prueba, cosa que más o menos también tener Exacto. claro. Sí, Ya, mira, yo ya, por lo general, a mí me gusta hacer bien sencillo al momento de explicar y obviamente al momento de realizar la clase de repaso vamos a tocar cada uno de los contenidos específicos, cosa de que usted vaya a responder su examen, su prueba y obviamente lo que haya estudiado esté ahí. ya, ¿Ya, profesor, estimado? muchas gracias. No hay Que de qué. tenga Que tengan muy buena tarde igualmente todos ustedes y que gracias. mañana tengan buena jornada laboral igual. Igual usted. Muchas gracias. ¿Terminaste la clase? Ah. Puta, que larga la clase, weón. Dile, chao.